Hola niños y niñas, hoy vamos a leer el libro Carlos y la planta de calabaza. Recuerden que estamos en octubre, hay muchas calabazas por todos lados, hay algunas personas que celebran el Halloween y otras no, pero si tú no celebras el Halloween, simplemente puedes celebrar el otoño y celebrar que todos los campesinos han sembrado durante toda la temporada de la primavera y el verano y ahora en el otoño están recogiendo su cosecha. Gracias a esos campesinos tenemos comida en nuestros hogares. Entonces vamos a celebrar que el otoño ya llegó y hay muchos vegetales para comer. El cuento de hoy entonces se llama Carlos y la planta de calabaza. La historia es de Jan Romero y las ilustraciones son de Jean Arnold. Entonces hay un autor y un ilustrador. ¿Sobre qué creen que se va a tratar esta historia? De un niño que recogía calabazas. Vamos a mirar entonces. Empecemos a leerlo. Carlos vivía en el Valle Fértil de la Española, que quedaba en unas grandes montañas de Nuevo México. Sus padres eran granjeros y usaban una parcela de tierra grande como jardín. Su casa quedaba junto al jardín. En el jardín ellos cultivaban sandías, verdes, chile, tomate, muchas cosas cultivaban, pero la verdura favorita de Carlos era las calabacitas, un platillo muy picante que combinaba con los sabores del maíz. Miren cómo era su casa. Carlos se pasaba los días con su papá y su hermano, ayudándoles en el jardín. Juntos, ellos sembraban todas las semillas que crecían largas y parejas llenas de verduras. Carlos trabajaba muy duro, pero él odiaba bañarse. ¿Ustedes les gusta bañarse? Todos los días, ¿cierto? Pero a Carlos no le gustaba. Su mamá todos los días le decía: si no te limpias las orejas, te va a salir una calabacita por ahí. Y Carlos solo se reía. Pero claro, Carlos no le creía a su mamá. Un día, Carlos había estado en el jardín todo el día y su mamá le dijo: ve a bañarte. Carlos entró al baño, cerró la puerta y en vez de bañarse, se limpió con un trapito todo su cuerpo. Su mamá le preguntó: ¿te bañaste? Y él dijo: sí. Su papá movía la cabeza de un lado para otro y Carlos se fue a acostar. A la mañana siguiente, cuando el sol salió, Carlos tenía una sensación muy extraña en su oído. No sabía qué pasaba. Tenía una raíz verde en su oído. ¡Oh! Una raíz verde con dos hojitas en forma de peras le estaba creciendo al lado derecho de su oído. Justamente cuando estaba pensando qué iba a hacer, su mamá lo llamó a desayunar. Corriendo, el olor del chorizo y los huevos empezaron a llenar su cabeza. ¡Un minuto, mamá!, le respondió Carlos y corrió a su ropero, donde encontró un sombrero muy grande que se puso para taparse la planta que le había salido. Buenos días, hijo, siéntate a desayunar, le dijo su mamá. ¿Por qué tienes puesto ese sombrero? Hace tanto sol y no quiero quemarme, le dijo Carlos. Él salió y empezó su trabajo. Al anochecer, entró en casa y cuando su madre lo vio, le dijo que se bañara antes de comer. «Oh, mamá, ¿tengo que bañarme?», le preguntó. Pero su madre solo le señaló la puerta del baño. Carlos entró al cuarto, pero una vez más, en lugar de bañarse, ¿qué hizo? Se limpió la cara con una toallita y se limpió todo el cuerpo. Y su mamá le preguntó: «Carlos, ¿te bañaste?» «Sí, mamá, por supuesto». Carlos estaba tan cansado que se durmió inmediatamente. ¿Y qué creen ustedes que pasó al otro día? Miren eso como le creció.
La planta de calabazas había crecido mucho más y Carlos tenía muchos comezones, se rascaba mucho su oído. 3 hojas más acompañaban la calabaza. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó, Carlos? ¿Por qué te has puesto ese sombrero tan grande hoy? Carlos fue a buscar el sombrero más grande que encontró para que no le vieran su planta de calabazas. Hace tanto calor, mamá, y no quiero que el sol me dé en los ojos, dijo Carlos. Desayunó muy rápido y se apresuró a salir. Esa tarde, Carlos entró a la casa más sucio que nunca. Trabajó mucho en el campo y otra vez su mamá le dijo que fuera a bañarse. Pero Carlos solo se limpió la cara otra vez. Carlos, ¿sí te bañaste?, respondió mamá. Sí, claro que sí. Y se fue derecho a la cama. Miren lo que le había pasado a Carlos ya por decir mentiras. Carlos se despertó un poco tarde la siguiente mañana y sintió que la cabeza le pesaba más de un lado. No necesitó verse en el espejo para saber lo que había pasado. Él ya sabía. Empezaron a salir flores amarillas. Miren cómo salieron flores de su oreja. Carlos trató de quitárselas de un lado a otro. Estaba desesperado. Trataba de cortarlas, trataba de pisarlas, pero nada funcionaba. Nada lo libraba de esa planta. ¡Ay, caramba!, pensó en ese momento. Corrió a la recámara de sus padres, donde encontró un sombrero aún más grande en el ropero de su papá. Enroscando la paja de arcilla sobre su cabeza. Buenos días, hijo, le dijo su mamá. Ten estas tortillas calienticas, le dijo su madre. Pero, ¿por qué llevas puesto ese sombrero de tu padre? Hace mucho calor afuera y el sol está muy brillante, no me quiero quemar, dijo Carlos. Pero el sol no está brillando hoy, hace mucho viento y está muy nublado, le dijo su mamá. Carlos no respondió, pero enrolló la tortilla y se la llevó a comer afuera. Miren entonces lo que estaba pasando acá. No le creyó y siguió y enrolló toda la planta de calabazas. En verdad, hacía frío y el viento soplaba. Las hierbas chamizas bodaban y rodaban por el camino y Carlos tuvo que detenerse el sombrero con una mano. Era verdad lo que había dicho mamá. Carlos dejó caer la mano que tenía el sombrero, pero solo por un instante, y empezó a rodar por el camino. Miren lo que pasó. Se fue el sombrero. Al mismo tiempo, Carlos oyó a su mamá que le decía que se metiera a la casa. Carlos se cubrió las orejas con las manos rápidamente para que nadie lo viera y se fue corriendo al baño. Se metió en la tina y empezó a estregarse lo más duro que podía. Se bañó desesperadamente y se restregaba todas sus orejas. A la misma vez sintió que le picaba y le daba mucho comezón, pero él siguió bañándose muy bien. Entre más estregaba la oreja, más pequeña se volvía la planta, hasta que por fin la planta había desaparecido por completo. Carlos se secó, se puso la pijama y fue a la cocina, donde se sentó a cenar. Mamá, ya terminé de bañarme y hasta me lavé muy bien mis orejas. ¡Qué niño tan bueno! Y por ser tan bueno te hice tu plato favorito. ¿Cuál era su plato favorito? Calabacitas. La mamá le guiñó el ojo y él fingió no darse cuenta de nada. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Zapatico roto, mañana te cuento otro. Muy bien, niños, hemos terminado nuestro cuento del día de hoy y quiero preguntarles quién es el personaje principal de la historia, el personaje más importante. Carlos, muy bien, a él es el que le pasan todas estas aventuras y estas locuras. Ahora, ¿cuál es el lugar de la historia? ¿Dónde sucede esta historia? En la casa de Carlos. ¿Dónde más?
En el sembrado de calabazas, muy bien. Esos son los lugares de la historia. Y otros personajes, ¿quién más está en la historia? El papá, muy bien. La mamá, muy bien. Sus hermanos y Carlos, muy bien. ¿Y cuál era la comida preferida de Carlos? El plato de calabacitas, muy bien. Bueno, niños, nos vemos en un próximo cuento. Espero que les haya gustado mucho este cuento y que hayamos aprendido la importancia de decir siempre la verdad. Todos los días, cuando hablen con sus papás, con sus amigos o otro familiar, digan siempre la verdad. Adiós, niños, nos vemos pronto.